Tiene la palabra la diputada Norma Guevara. Gracias, presidente. En primer lugar, quisiera, sobre este tema que nunca terminamos de resolver, porque es una transformación dramática, una privatización, y no es fácil enmendarla. Quisiera decir que nuestro grupo parlamentario presentó una propuesta que está en estudio de la Comisión de Hacienda para cumplir esta sentencia, y no hay acuerdo. PCN propuso, tampoco hay acuerdo. Arena hizo propuesta y tampoco hay acuerdo. Gana también, o sea, todos hemos hecho propuestas y todos estamos allí. Aún sin ese acuerdo, no es cierto que el gobierno esté pagando 1.5% de interés, ni al fideicomiso, ni lo que se han colocado en bonos. Pero como esta información de orden legal y financiero no es del dominio de todos, se puede mentir al respecto. Y por eso es que, aunque no resolvamos, discutir y explicar una y otra vez, lo haremos. En primer lugar, le damos gracias al pueblo salvadoreño de que poco a poco ha venido abriendo los ojos y ya no se deja arrebatar el dinero ni en cheques ni en sacos. Y las cuentas del Estado están debidamente claras en bancos. Y vienen todos los cambios de partida a esta asamblea. Posiblemente quienes conocían cómo se hizo antes tuvieron, digamos, la iniciativa de ir a la sala a pedir que no se hicieran las cosas como antes. Y eso nos ha llevado a que las cosas se hagan de modo transparente. Y eso es bueno para el país. Pero aunque hay esos avances, la tragedia de problemas dejados a la clase trabajadora, a todos los trabajadores, no son fáciles de resolver. Y por eso hoy ojalá nos pudiéramos poner de acuerdo en aumentar el salario mínimo, porque del salario depende la cotización. Y cuando se privatizó en 1996, 98 entró en vigencia, el salario era de $133. Y cuando el FMLN tomó posesión, su primer presidente, la pensión era de 114, la mínima era de $114. Hoy ni el salario mínimo es aquel, ni la pensión mínima es aquella. Pero eso no resuelve los problemas. La privatización, perdónenme que lo diga de este modo, es una maldición que nos va a llevar años en resolver y pagar. Yo, a diferencia de la compañera que se siente orgullosa, le doy gracias a Dios de poder dar testimonio. Y quiero decirle que un día antes casi me dio, tuve que ir al médico, sabía el daño que venía y sufrí una afectación en mi salud, pero así vine el día siguiente cuando se aprobó. Porque no quería no hablar, no quería no decir el daño que se ha hecho. Y entonces solo lo mirábamos venir. Hoy tenemos que enmendar,
no la tasa de interés únicamente, para lo cual ya he expresado, hemos presentado propuesta, pero no tenemos acuerdo. Y esa propuesta es para cumplir justamente esa sentencia. Pero no es el cumplimiento de esa sentencia lo que resuelve el problema. Ya la generalidad de los salvadoreños ha pagado y sigue pagando. No se apropia el gobierno de fondos de pensiones. Eso quisiera decirles, apropiación indebida es, dice el diccionario, adueñarse de algo que pertenece a otro. Bueno, los cheques de Taiwán, por ejemplo, especialmente si es de forma indebida. Pero la ley del fondo de fideicomiso de obligaciones previsionales no la hizo el FMLN ni el gobierno del FMLN. Es ley de la República, de la cual teníamos duda de su constitucionalidad, pero que ya la sala dice que es constitucional. Y esa es la que estableció, vea, que se puede del mismo fondo de las pensiones pagar pensión. No hay gobierno, ni siquiera el de Saca, que es al que le tocó hacer eso, y es de ustedes también, fue de Arena, pudo meter las manos, como lo hicieron con los cheques. No, tuvo que venir a la asamblea y decir, hago esta ley, ¿para qué? Como ya no puedo pagar las pensiones, entonces con lo ahorrado vamos a pagar, y además pagando interés. Pero antes de que hicieran ese decreto, yo les quiero leer lo que con fondos que estamos pagando ahora de deuda externa se tomó para las pensiones. Y con esto quiero subrayar lo que ya dijo el compañero Calixto del fracaso de la privatización, que no ha podido vivir sin el sustento de los fondos públicos. No es al revés, no es el fondo público que vive del ahorro del trabajador. Estamos pagando el préstamo de $180.100.000 de acuerdo al decreto 681 del año 2001. Estamos pagando como país $201.800.000 del decreto 1090 del año 2002 para pagar pensiones. Estamos pagando como país 97.1 millones del decreto 349 del año 2004 para pagar pensiones. Estamos pagando como país 353.1 millones del decreto 585 del año 2005 y del decreto 921 del año 2005, 400 millones. Juntos suman todos $1.332.100.000 en bonos, eurobonos, para pagar pensiones. Y a pesar de haber endeudado de ese modo para pagar pensiones, tuvieron que acudir a partir del año 2006 para pagar pensiones al fideicomiso. Y esa regla no la hemos cambiado. Esa sí es deuda, que la tenemos todos, y para la cual la fracción del grupo parlamentario, sustentándonos en análisis que no han finalizado todavía, tenemos la voluntad de pedirle a ustedes y a todos los diputados que hagamos el cambio, que tengamos el valor de hacer el cambio. Yo no voy a hablar ahorita, pero podemos hacerlo un día, de toda la deuda del Estado,
que la mitad de su déficit fiscal es de pensiones, es el 1.5 del PIB, del déficit fiscal del país. Es originado por la bola de nieve de deuda de pensiones, en la cual no están incorporados estos 1.332.100.000 dólares. Esto está reconocido como deuda externa y no como deuda de pensión. Y están con cargo al Fondo General. De ahí estamos pagando los intereses de los bonos. Expliquen entonces cómo se puede mentir y decir que el gobierno tiene ansias de apoderarse del Fondo de los Trabajadores si lo que ha vivido es desembolsando del Fondo General para cubrir pago de pensiones por la vía de deuda externa y por la vía del fideicomiso. No es cierto que una reforma de esta naturaleza, muy a pesar de su alto componente técnico-financiero especialmente, actuarial, no es una decisión política. Fue decisión política entregarle a administradoras de fondos de pensiones la ganancia de cuidar una cuenta que ha representado más de 1.400 millones en este corto tiempo del 98 a la fecha. De los 6.000 y fracción de millones cotizados, 1.400 han ido a las AFP. Y ellos sí no tienen que darle cuenta a nadie. Lo único que tienen es la obligación por ley de la superintendencia de tener esas cuentas. Y por eso las podemos conocer. ¿Qué ha ganado el trabajador? Especialmente el trabajador de más escasos recursos. Con el FMLN ganó el trabajador jubilado, y le llamo trabajador porque aunque ya no esté activo, sin duda sigue trabajando porque una pensión no ajusta. Lo que ha ganado es aumentar la pensión. Lo que ha ganado es aumentar el 0.5 de su salario al ahorro. Y lo que ha ganado es la perspectiva de corregir el adefesio más grande en contra de la clase trabajadora del presente y del futuro. Y nosotros sí estamos firmemente comprometidos en trabajar a fondo y ojalá se sinceren. No puede una AFP ser el representante de los trabajadores. Este debate lo están teniendo los mismos trabajadores ya y están pidiendo por eso un cambio de sistema, de modelo. Nosotros nos pronunciamos por una solución intermedia, pero ni eso, ninguna es fácil, porque a la base está enmendar la herencia perversa que se dejó con un decreto firmado por 6 diputados en una comisión de 12 diputados y que se justificó explicando de que uno no había asistido 25 veces y que ya no era miembro de la comisión, pero que la prueba del archivo legislativo demuestra que después de ese decreto siguió firmando otros dictámenes. Si habláramos de inconstitucionalidad, bueno, hubiera sido que la sala resolviera sobre la constitucionalidad de un decreto votado de una manera irregular. Pero eso ya es historia. Lo que hoy tenemos es un problema, una historia que no debemos olvidar para entender. Porque el follaje, el tronco de un árbol
no puede explicarse sin las raíces. Y la historia del drama que hoy vive, el tema de pensiones, está en las raíces de una privatización hecha a conveniencia de unos grupos que tienen la ganancia segura, pero que al Estado le queda la deuda y al trabajador la incertidumbre. Es lo que vamos a resolver. Yo no tengo duda de que lo vamos a resolver. Y aunque duela, hay que resolverlo. Yo quisiera decir que sí tenemos voluntad de resolver este aspecto puntual de la sentencia de la sala. Y nosotros tenemos en la comisión una propuesta. Y está bien, vamos a estudiar, pero no nos pidan que nos apartemos para que los que hacen el negocio sean los que resuelvan. No, este es un asunto que lo hizo la Asamblea Legislativa de aquel tiempo y lo debe resolver la Asamblea de hoy, con la diferencia de que hoy hay números presentados por la superintendencia, hoy hay capacidad de comunicarse que antes no se permitía en las esferas públicas de nuestro querido país. Muchas gracias.